final de la clase. Bien, entonces acabo de indicar los compañeros que deben prueba, la condición en la que se encuentran y cómo pueden resolver ese tema. También indiqué bajo qué condición tenían la nota mínima 2. Bien. 19 de noviembre, Día del Hombre, no en sentido genérico, sino que hombre quienes nacimos con el gen XY. Así que espero que se hayan acordado, lo hayan felicitado. Yo fui muy felicitado ese día, por lo tanto también extiendo la felicitación a los compañeros, tal como lo hicimos todos los profesores por encargo del colegio el día 8 de marzo. Hoy lo hago por cuenta propia a todos mis congéneres, ¿ya? A todos los hombres de este curso. Bien, 19 de noviembre, Día del Hombre. Súper. Súper, Cristóbal. Por último, frente al espejo. Sí, claro, Isidora, me lo recuerda porque a mí todo se me olvida, pero por favor, como 5 minutos antes empiece a avisarme y por último peguen un grito por audio, porque se me va a olvidar, ¿ya? Cristóbal, yo lo vuelvo a felicitar ahora. 2.0, historia, día viernes, ya lo indiqué. Solo se escapan con certificado médico, ¿ya? Todos los dos solo con certificado médico, ¿ya? ¿Por qué? Porque de una semana. Bien, vamos. Entonces grabé, presenté, ya. Profe, ¿y hoy día va a ser clase? Sí, pues si no vamos a ver el juego del calamar, ¿ya? Traigo una clase que pude haber presentado en filosofía, pero también aquí en educación ciudadana, ¿ya? Y espero que sea útil, a pesar de que no va a ser evaluada, o hago una prueba acerca de esto, una tarea, ¿no? A pesar de que no va a ser evaluada, podría llegar a ser bastante útil respecto a temas que aparecen todos los días en la tele y todos los días en las noticias. Y, por supuesto, siguiendo la línea de la economía. Y podrían ayudarnos a entender de manera bastante sencilla a varios tópicos que hoy día aparecen día a día, ¿ya? Y comprender. Es decir, mira, en realidad esto era, y yo nunca lo había pensado y esto era. ¡Otra! Hay una parte en esta clase de esta clase que voy a presentar hoy día que tiene mucha relación con el video que voy a presentar en filosofía, ¿ya? Entonces, cuando lleguemos a esa parte, yo les voy a decir que pongan atención, a pesar de que lo voy a volver a mostrar en filosofía. Lo mismo lo voy a volver a mostrar en filosofía para introducir al video, ¿ya? Pero pongan atención a esa parte, yo les voy a encender una luz roja, luz verde, ¿ah? Ahí en ese momento, para que estén atentos, ¿ya? Listo. Vamos entonces. Vayan anotando dudas sobre cualquier cosa, porque en este tiempo es más o menos complejo y las resolvemos al final de la clase si es que tenemos tiempo, y si no yo me quedo con quien tenga alguna duda. ¿Ya? Ya, ahí está. Modos de producción y escuela económica. ¿Ya? Voy a analizar algunas características de los modos de producción históricos, ¿ya? Y la escuela económica del siglo XIX, siglo XX. Ya podemos ir más atrás, incluso podemos llegar incluso al siglo XVIII, como lo vamos a ver al principio. ¿Ya? Los modos de producción fueron introducidos por un autor que se llama Karl Marx, alemán. Me parece que a alguno de ustedes le debe sonar, ¿ya? Y las escuelas económicas son diferentes visiones, diferentes perspectivas de diferentes autores de cómo se concibe la economía a nivel mundial, ¿ya? A pesar de que hemos hablado aquí en clase de por qué las cosas valen lo que valen, ¿cierto? O por qué la economía funciona de una forma en una parte territorial del mundo y en otra parte de otra forma. Matías Pereira, súper. Aquí va a estar anotado. Matías Pereira. ¿Ya? Bueno, esa es la introducción. Ya, ahora vamos con la clase. La ciencia ficción. Claro, para algunos, Marcelo, justamente eso tiene relación lo que dice Marcelo con las diferentes perspectivas, porque algunos son seguidores de la teoría marxista y otros no. Algunos son liberales y otros no. Otros son austriacos. Profesor austriaco, sí. Algunos son austriacos y otros no. Algunos son keynesianos y otros no. ¿Ya? Por lo tanto, Marcelo inmediatamente se desvincula de una teoría y abrazará otra, pero al final de la clase cada uno de ustedes, porque el profesor hace todo lo posible por no influir o cambiar su pensamiento, sino que cada uno construya su propio conocimiento por medio de su propio análisis, ¿ya? Cada uno debe llegar a una conclusión. Vamos. Todo esto ya lo vimos, ¿cierto? Existe inevitablemente como el amanecer una relación entre el Estado y el mercado.
¿cierto? Estas dos grandes organizaciones, una jurídica, administrativa, ¿cierto? Más bien política, ¿ya? Que organiza nuestro diario vivir, versus el mercado, que es el lugar, ¿cierto? Físico, virtual, donde se realizan todo tipo de transacciones económicas, donde adquirimos bienes y servicios desde la feria hasta Mercado Libre, un mercado totalmente virtual. Ambos coexisten, ¿cierto? Coexisten de manera inevitable. Y el Estado, sobre todo en Chile, está a cargo de establecer el marco legal, ¿cierto? Observa y cobra el impuesto. Por otro lado, el mercado puede o no estar regulado, dependiendo de la escuela económica, dependiendo del modo de producción, está más o menos regulado. ¿Ya? Y en medio estamos nosotros, ¿cierto? El ciudadano, que para el mercado podemos ser un consumidor, un cliente, ¿ya? Y para el Estado podemos ser un contribuyente, porque desde el punto de vista económico somos un contribuyente que contribuimos con esos impuestos que ustedes me respondieron espectacularmente en la prueba, ¿cierto? Vamos. ¿Y qué dice este caballero? Dice que hay modos de producción, ¿ya? Y que los modos de producción son paradigmas, como vemos en filosofía. Mire cómo vinculamos, estas fotos las mostró el profe en filosofía, ¿ya? Son la forma de organizar, es un modelo, un paradigma de organizar la actividad económica en un momento histórico y en un territorio determinado, ¿ya? No es en cualquier momento. ¿Un paradigma relevado al otro? Sí, principalmente la respuesta es sí, pero hay modos de producción que se han mantenido con algunas modificaciones en el tiempo. El que nos sociabiliza hoy en día, ya no, pero se mantiene en alguna medida, por eso hablamos de neoesclavismo, de neofeudalismo incluso, ¿ya? Pero lo importante es que un modelo ha ido superando al otro históricamente, ¿ya? Ya. Para este caballero, para este autor, tenemos un comunismo primitivo, ojo, primitivo, pero muy primitivo, ya vamos a explicar, un modo de producción esclavista, uno feudal, uno capitalista y uno socialista. ¿Ya? Ya está, y ahí se ve representado al menos tres. El esclavismo, ¿cierto? Ese hombre que derecho al trabajar a la mina, con cadena, ¿cierto? Luego el siervo de la gleba, feudal, ¿cierto? Que no tenía ninguna relación de vasallaje hacia abajo. Y luego aquí el trabajador que labora en el capitalismo bajo un régimen asalariado, ¿cierto? Tú trabajas, yo te pago. ¿Bien? Y nos vamos primero a este comunismo primitivo, que nos tendríamos que remontar, por supuesto, al neolítico, ¿ya? Al neolítico. Se descubre la ganadería, ¿cierto? Se descubre la forja, se descubre la arcilla, se descubre la agricultura, que es más importante, una tremenda revolución. Nos tenemos que ir por lo menos, ahí 7000 antes de Cristo, podría ser antes, incluso podría ser 10.000 antes de Cristo. ¿Ya? Las personas dejan de ser nómades, se asientan, construyen su asentamiento, ¿ya? Por lo tanto, ese asentamiento facilita la ganadería y facilita, por supuesto, la ganadería, causas que en otra clase vamos a ver que van a ser el inicio de la guerra. ¿Mm? De la guerra. Yo quiero eso que tú tienes, pero no quiero trabajar, por lo tanto lo conquisto y te esclavizo. ¿Ya? Ahí está, que lo vamos a ver en la siguiente también. Primeras civilizaciones en el mundo. Familias conforman clanes, las clanes forman tribus, las tribus forman pueblos y esos pueblos forman ciudades, las ciudades eventualmente van a dar el inicio a imperios. Pero vamos más atrás, tribus, clanes, ¿cómo nos sustentamos? ¿Cómo lo alimentamos? ¿Cierto? Como nos volvemos sedentarios ahora, con la agricultura y la ganadería, podemos obtener recursos que antes teníamos que salir a cazar, teníamos que salir a recolectar, ahora no, ahora tenemos el sustento al lado de nosotros, pero van a seguir siendo economías de subsistencia. Es decir, Cristóbal tiene un pollo y se lo cambia a Isidora por 10 tomates, y ellos podrían considerar que sea un intercambio justo. Se lo cambio al vecino, al de la ruca de al lado, no más allá, porque no voy a viajar al otro lado, ni tengo un barco para ir a comerciar al otro lado del mundo. Cambio huevos por tomate, cambio pollos por lechuga y quizás repollos por coliflores. Ya, es una economía de subsistencia. ¿Ya? No existe el dinero, ¿cierto? Practican el trueque, el intercambio, ¿bien? Es una economía de subsistencia, no más allá que eso, ya lo que cultivo. Y ahí tenemos, ¿cierto? En esta imagen algo que ustedes vieron en séptimo básico, ¿bien? Son bastante cooperativistas y tienen un apoyo bastante recíproco. No existe la propiedad como tal, ¿cierto? No existe esto es mío y no es tuyo. Eso no ha surgido todavía. ¿Va a surgir con qué? Con los primeros liderazgos, ¿cierto? Allá viene el líder. Allá viene el líder.
Por lo tanto, con los primeros liderazgos, entonces va a surgir la propiedad privada, todo esto es mío, tengo un control sobre esto y ustedes me van a pagar a mí un tributo. Y vamos a ir a conquistar al pueblo de más allá porque somos los de más acá, porque queremos eso que es de ellos y no es nuestro, pero no queremos trabajar y los queremos esclavizar. ¿Ya? También otra cosa aquí, ojo, va a surgir la división sexual del trabajo. Las mujeres a la cocina, ¿cierto? Por decir de una forma bastante clara, las mujeres a la cocina, a cuidar a los niños, y los hombres la guerra, el trabajo más pesado, la cacería, ¿cierto? Las decisiones políticas. ¿Ya? Eso es comunismo primitivo, bastante primitivo, si se dan cuenta, ¿cierto? Luego, como les decía, surge la guerra, surge el esclavismo, surge la propiedad privada, surgen los liderazgos, surgen los grandes asentamientos ahora, y yo no quiero trabajar. Por lo tanto, como no quiero trabajar, tengo esclavos, ¿ya? Y el esclavo es una cosa, ¿cierto? De principio a fin en el esclavismo, el esclavo es una cosa, ¿cierto? Es un mueble más o un animalito más. Y ahí lo trato como tal, lo compro, lo alimento, lo visto y él me sirve. Ya tal como se ve ahí en esa imagen, ¿cierto? El esclavo puede ser obtenido, por ejemplo, por la compra, también puede ser obtenido por la guerra, ¿cierto? Por la guerra. Lo vimos cuando llegaron los españoles aquí a América, por ejemplo. ¿Qué es eso signo de interrogación, Benjamín, Daniel, Aedo? ¿Qué pasó? ¿Algo? Explíqueme. ¿O se le chispoteó? ¿No? Ya. Continúo entonces, Benjamín. Ah, se le salió el teclado. Ya, sí, a veces también me ha pasado a mí. No se preocupe. ¿Ya? Ah, también es moneda de cambio, ¿cierto? Te cambio un esclavo, una mujer por tantos hombres o viceversa, dependiendo de las necesidades, o por tantos niños, o un caballo vale tanto esclavo, ¿cierto? Y ahí lo vemos reflejado en Roma, pero ojo, eso puede ser, o sea, es antes de Cristo, pero como yo les mencionaba en una clase, la esclavitud se acabó en Latinoamérica en 1898, en Cuba, o sea, recién y tuvimos esclavitud hasta esa fecha bajo el Imperio Español, porque fue la última colonia que se independizó. ¿Ya? Por lo tanto, el esclavismo también es un modo de producción, un paradigma, ¿ya? Que así el mundo conocido de la época entendía la economía, ¿ya? Que se requerían esclavos para trabajar, porque nosotros los ciudadanos no trabajamos, nos dedicamos a otra cosa. Por ejemplo, en la polis, en Atenas, el ciudadano se dedica a la política, ¿cierto? Y la política significa tener tiempo para ir al ágora a declamar y a hablar, ¿cierto? Eso es. ¿Quién hace el trabajo? El esclavo. ¿Cierto? El esclavo, no va a ser el ciudadano ateniense, ese se dedica a otra cosa, ¿cierto? A la política. ¿Bien? Pero llegó un momento en que la esclavitud era demasiado cara. Tengo que comprarlo, alimentarlo, vestirlo, cuidarlo. Me costó mucho dinero. Por lo tanto, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esto un poco. Se va a parecer, pero no va a ser. Porque esa persona que trabaja de sol a sol ahora va a ser un súbdito, más bien un vasallo. ¿Ya? Y pensemos que a lo mejor Benjamín es el siervo de la gleba, ¿ya? Que trabaja de sol a sol y no tiene ninguna propiedad. Pero vamos arriba, ¿ya? Resulta que Marcelo es el rey. ¿Ya? Es el rey, vive en un castillo, tiene un tremendo territorio. El reino de Duloj, póngale el nombre que quiera, Duloj. ¿Ya? Y resulta que su territorio es tan extenso que él tiene vasallos, ¿ya? Vasallos. Y esos vasallos son el duque, el conde, ¿cierto? Y le entrega un extenso territorio, ¿ya? Tú te vas a hacer cargo, lo vas a administrar, lo vas a cuidar de posible enemigo, ¿ya? Ahí está ese territorio. ¿Qué me vas a pagar a mí? Un tributo. ¿A cambio de qué? Yo te voy a proteger, ¿ya? Te voy a dar ayuda militar en caso que la requiera. Bien, el duque parte a su territorio y resulta que allá hay caballeros, varones, ¿cierto? De un título menor que ellos. Y ellos van a ser sus vasallos. Oye, caballero, oye, varón, tú te vas a hacer cargo de ese territorio de ahí y tú del de más allá. ¿Bien? Y lo mismo. Tú vas a tener gente a tu cargo que va a trabajar para ti y tú me vas a pagar un tributo. ¿A cambio de qué? A cambio de administrar el territorio y yo te voy a proteger. ¿Bien? Y resulta que ese varón y ese caballero miran hacia abajo y solamente se dan cuenta que tienen al siervo de la gleba, a la persona que trabaja de sol a sol. Y ese siervo de la gleba, lo único que le queda es trabajar. ¿A cambio de qué?
de unos metros cuadrados de terreno, donde va a cultivar tomate, donde va a cultivar lechuga, va a tener pollo, gallina y una vaca, ¿ya? Que no es el dueño. Y le paga el tributo al varón, ¿ya? El varón le paga el tributo al duque, y el duque le paga el tributo al rey. Un negocio redondo. Y el siervo de la gleba, en caso de guerra, se convierte en soldado y le sirve al varón. El varón conforma un ejército y le sirve al duque. El duque tiene un ejército más grande y le sirve al rey. Ya está. Feudalismo. ¿Cierto? Ahí está. Relaciones de vasallaje que podrían llegar a ser. Aquí yo les nombré 3, 4 escalones de la relación de vasallaje, pero podemos llegar más abajo incluso. ¿Ya? Mucho más abajo incluso hasta llegar a un vasallo que era el siervo de la gleba, insisto, que no tenía más debajo de él. Y solo le quedaba trabajar de sol a sol y servir en tiempo de guerra todo lo que le indicara a su señor feudal. Ya está, ese era el campesino, para que lo nombremos de una forma más actual. ¿Ya? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Relación de ese modo de producción el feudalismo? ¿Sí? Continuemos. ¿Ya? Pero resulta que gracias Gisela, la Edad Media llegaba a su fin. En la baja Edad Media, ya 200 últimos años de la Edad Media, entra en crisis. ¿Ya? Hay guerra, hay peste, pero se abren las ciudades y la gente comienza a volver desde el campo a la ciudad. Y las ciudades se van a llamar burgos, y en los burgos viven los burgueses. Y resulta que los burgueses se comienzan a dedicar al comercio. Miren, el aleteo de una mariposa, ¿ya? Se comienzan a dedicar al comercio, ¿ya? ¿Al comercio de qué tipo? Yo vendo telas, yo vendo joyas, yo vendo en la feria, ¿ya? Tenemos esto que hoy día de hoy llamamos feria. Y en un barco voy a comerciar con los demás allá, al otro lado del Mediterráneo, y los demás allá van a venir a comerciar también donde estoy yo. Y otra cosa, va a surgir una burguesía bancaria que se va a enriquecer a partir de las finanzas. Grandes prestamistas, grandes banqueros, que literalmente tenían una banca, y por eso hoy día le llamamos la banca, donde van a prestar dinero, principalmente en Italia, ¿cierto? Y luego de esto tenemos entonces la corriente humanista y tenemos el Renacimiento, ¿cierto? Que lo vimos en octavo básico. Por lo tanto, surge este capitalismo. En ese momento, un capitalismo financiero, un capitalismo más bien comercial, que va a evolucionar, ¿cierto?, con el tiempo hasta que llegue la revolución industrial, ¿cierto?, siglo XVIII, donde se va a disparar la economía mundial porque el trabajo que hacía 100 trabajadores ahora lo hace uno gracias a la máquina a vapor, ¿cierto? Suben, se disparan los productos internos brutos de muchas naciones, todos los indicadores económicos. Pensemos que la gente en el siglo XVIII en Suecia vivía con menos de $1. ¿Y qué pasó? Revolución industrial, ¿cierto? Y cambia entonces nuevamente el paradigma económico a nivel mundial. Tú trabajas, yo te pago un salario y yo intercambio productos con todo el mundo conocido hasta ese momento, ¿cierto? Y hasta que aquí yo vendo joyas que traigo de Asia, ¿ya? Y yo vendo las telas de seda espectaculares que traigo de China, ¿cierto? Pensemos también, por favor, que uno de esos factores es que hayan llegado los europeos a América. Recordemos que estaba cerrado el paso hacia Asia porque los turcos otomanos habían conquistado Constantinopla. Por lo tanto, los europeos ya no podían viajar hacia el este, hacia Asia. ¿Ya? Por lo tanto, había que buscar otra ruta para viajar a Asia por occidente. Y ¡pum! Chocan con otro lugar. ¿Y qué es esto? Ya, América. Yo te bautizo América. Y ya está. ¿Cierto? Ahí está la extensión del capitalismo. Por supuesto, podemos caracterizar, como ya nombré, trabajo asalariado, tú trabajas, yo te pago, ¿cierto? Y también una alta valoración de la propiedad privada, ¿cierto? Esto es mío, yo lo compré, no lo comparto con nadie, y yo lo trabajo, y yo veo qué hago con él, y si quiero lo quemo, porque es mío, ¿cierto? La propiedad privada. Y por supuesto establece una relación en libertad entre el trabajador y el empresario. Se firma un contrato, yo trabajo para ti y tú me pagas. Nadie me obliga con cadena, ¿cierto?, a trabajar para ti, y si no lo acepto, bueno, me cambiaré de trabajo, ¿cierto? Y eso ocurre
hasta el día de hoy. Visto muy, muy someramente, ¿cierto? Muy sobrevolado por dificultad del tiempo. Esta es la explicación, ¿cierto? Ahí tenemos la fábrica, ¿cierto? O están en realidad, no en la fábrica, están envasando manzanas en cajas. Quizás van a exportar, porque otra de las características del capitalismo, por supuesto, es el libre comercio, como ya vamos a ver a través de las escuelas, ¿cierto? Y yo envaso esas manzanas y las mando a China, y de China me llegan celulares, porque tengo un tratado de libre comercio con bajo arancel, es decir, bajo impuesto entre ambos países, ¿cierto? Y ahí está, capitalismo, ¿cierto? Ya está. Y aquí tenemos el modo de producción que según Marx llegaba a superar, ojo con esto, él decía, llega a superar al capitalismo, ¿ya? Porque él pronostica que antes de que comience el siglo XX, esto lo pueden ver en más detalle en un libro que se llama El Capital, que es como de este porte, ¿ya? Él dice que el capitalismo se acaba, va a fracasar, va a entrar en crisis y se va a acabar, y el mundo va a ser socialista. Bueno, hasta el día de hoy sabemos que él se equivoca, por eso es que él dice va a superar. El socialismo llega a superar al capitalismo. ¿Por qué? Porque llega en un momento de revolución industrial en que también estamos de acuerdo que se producen grandes abusos contra los trabajadores, no hay mayores regulaciones, hay trabajo infantil. Por favor, miren esta imagen. Hay trabajo infantil, hay trabajo femenino en que la mujer prácticamente trabajaba hasta el día que daba a luz, nada está regulado. Pensemos en Chile, traigámonos la idea a Chile, pensemos, pensemos en subterra, subsole, los trabajadores del carbón, pensemos en masacres como la de la escuela Domingo Santa María, en Iquique, nada está regulado y el Estado reprime con una violencia tremenda, o sea, problemas que son entre un privado, entre privados, es decir, entre el empresario y el trabajador, terminan a balazo, ¿ya? Con muertos por parte del Estado, o sea, como el Estado se involucra en una discusión entre privados y termina esto a balazo, ¿ya? Porque así era Chile. Entonces llega el socialismo en ese momento, que es muy necesario regularlo, eh, regular las relaciones laborales empleado-patrón, ¿ya? Empleado-patrón, y esto tiene algunas características. Por ejemplo, no existe la propiedad privada de los medios de producción. De los medios de producción, voy a repetir, de los medios de producción, porque muchas veces me han dicho, oye, pero ¿cómo? ¿No vamos a ser dueños de nuestra propiedad privada? Y mis calzoncillos, y mis calzones, y mis cepillos de dientes. No, eso es propiedad personal. ¿Ya? Eso es propiedad personal. Y este caballero, Marx, dice que sí existe. Estamos hablando de los medios de producción. Por ejemplo, bajo este modo de producción, Gisela no se puede comprar una parcela para tener lechugas, tomates, ¿cierto? No, es del Estado. Y Gisela trabaja para el Estado, ¿ya? No se puede comprar un taxi. El taxi es del Estado, administrado por el Estado. La aerolínea es administrada por el Estado. La fábrica es administrada por el Estado. Pensemos en el gobierno del presidente Salvador Allende, en que crea un área de producción social, ¿cierto? En que el Estado se hace cargo de las principales áreas de producción. Y, por ejemplo, estatiza la gran minería del cobre, por ejemplo, ¿cierto? Los medios de producción, todo lo que sirva para trabajar, para generar capital, dinero, está en manos del Estado, deben pasar a manos del Estado, ¿ya? Por lo tanto, no hay emprendimiento, ni hay libertad comercial. Aquí vemos inmediatamente la gran diferencia con el capitalismo, ¿cierto? Trabajamos para el Estado, no podemos emprender porque los medios de producción están en manos del Estado, por lo tanto trabajamos para el Estado, porque luego vamos a ver que la escuela socialista dice que nadie administra mejor que el Estado, ¿cierto? El Estado debe ser el gran administrador, por lo tanto es una economía totalmente centralizada, donde el Estado decide qué producir, cómo producir, para quién producir, cuándo producir, cuánto producir, ¿ya? Ahí tenemos algunas características. La propiedad colectiva, ya, colectiva, pero en manos del Estado. Por supuesto, claro, colectiva, pero en manos del Estado. Buscamos la igualdad. Ya el problema no es la pobreza, es la igualdad. ¿Ya? Y si tenemos que generar condiciones de igualdad, normalmente las condiciones de igualdad van a nivelar hacia abajo, no hacia arriba. No nos vamos a todos a ser iguales en la riqueza. ¿Ya? Vamos a ser iguales principalmente en una pobreza. ¿Ya? Pero no importa, porque todos tenemos lo mismo y el Estado administra y entrega según sus necesidades, ¿cierto? A cada cual según sus necesidades. Gisela tiene un esposo y 5 hijos, bueno, su tarjeta de racionamiento
está calculada para eso. Pero resulta que Benjamín vive solo, entonces un pollo al mes y con eso tiene suficiente, ¿cierto? Ah, no hay competencia porque nadie va a competir con el Estado, ¿cierto? El Estado lo administra todo. Hay fijación de precios, ¿cierto? Como el Estado administra, entonces el Estado dice que el litro de leche va a costar 500 pesos para que todos puedan acceder. Por lo tanto, quien vende la leche es el Estado, no lo vende Gisela, así que no hay problema. El Estado vende el litro de leche a 500 pesos y usted va y lo compra a 500 pesos. ¿Ya? Y el control económico del Estado, por supuesto, es absoluto. ¿Qué país en Latinoamérica declara en su constitución, ojo, en su constitución, ser socialista? ¿Quién sabe? Ya si no me contestan eso, quiere decir que no hice clases durante el año. Cuba, brillante, Marcelo, ningún otro. Usted me decir, Gisela me decir, oiga, profe, pero en Argentina hay fijación de precios. Sí, pero no declara ser una república socialista. Ni Venezuela declara ser una república socialista, sí, en su constitución ahí clarito, no. ¿Ya? Ya. Podríamos profundizar, pero toda la mañana hacer un seminario de esto, ¿ah? No, no, no lo declaran, no lo declaran. ¿Ya? Incluso ahora, si usted ve las noticias, van caminando, claro, Cuba lo declara. Incluso si usted ve noticias, Venezuela de a poco va caminando hacia el otro lado. ¿No se ha dado cuenta? Claro, pero va caminando poquito a poquito. Claro, ya lo anoto aquí, Benjamín, para dejarlo en la lista, ¿cierto? Benjamín. Sí, no hay problema. ¿Ya? Ah, y llegamos a las escuelas económicas, que cada escuela, ¿cierto?, estará vinculada con algún tipo de modo de producción. Esos son los modos de producción que propone Marx en su teoría, ¿ya? Más allá de la ideología que él tenga, y si la comparte o no, yo creo que coincide bastante bien. ¿No? Pueden estar de acuerdo en que el socialismo supera al capitalismo, pueden estar o no de acuerdo, pero históricamente la cronología que hace es bastante buena. Comunismo primitivo, eh, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, está bastante bien hecho eso, ¿ya? Ahora llegamos a la escuela y aquí puede ser una pregunta rectora, ¿por qué las cosas valen lo que valen? Factores, Abril, Gisela, Isidora, Cristóbal, Laura, no se me duerma, Salma, Antonia, Adrián, Natanael. ¿Por qué las cosas valen lo que valen? Lo hemos hablado, aquí podemos nombrar factores y bastante, ¿cierto? Que oferta y demanda, brillante proceso de producción, súper cierto, demanda, pero hay otros. Mano de obra, súper cierto, porque el orfebre, entonces trabaja ahí, el joyero, al detalle, por eso es más caro. La calidad, ¿cierto? Pero de un cuanto hay de factores. Claro, una cosa de tienda china es diferente a comprar el mismo producto fabricado en Alemania, ya, podríamos decir eso, ¿cierto? Una pelota podría ser un auto chino versus un auto alemán, ¿m? O un Rolls Royce, ¿cierto? Calidad, súper, ¿ya? Claro, libre comercio, por supuesto que también va a influir porque es diferente comprar en el mercado negro que comprar en un estado socialista, que es diferente comprar el mismo producto en una economía de libre mercado, por supuesto que va a ser diferente. Por lo tanto, aquí hay algunos, ¿cierto? Ustedes nombraron o no. Costo de producción. Costo de producción. ¿Cuánto me costó producir este bien? Cantidad de trabajo. Oye, yo me demoré 2 años en hacer esto. 2 años. ¿Sí? Utilidad. Ah, oye, me quiero tomar un café. Sí, tráeme una taza. No hay taza. No hay taza. No hay tazas. ¿Ya? Pero es que a mí me sirve mucho una taza en este momento. Por lo tanto, a lo mejor pagaría más dinero por una taza. ¿Cierto? Utilidad. ¿Sabe qué, profesor Jorge? Este curso tercero medio con mucho cariño, le quiere hacer entrega de un regalo. ¡Oh, qué emoción! Sí, tome, ahí está. Ya. Lo abro
y resulta que es un serrucho. Oye, pucha, muchas gracias. No sé, y llego a la casa y digo, ¿y qué hago con un serrucho? A lo mejor, sé, no sé. ¿Ya? Utilidad. Escasez. Hemos hablado de eso también. Ya me imagino con qué lo están relacionando la escasez. Lo vimos en una clase, ¿cierto? Si esto es tan escaso, entonces debería costar más caro. Pero resulta que a pesar de ser tan escaso, abrir a ese producto del cual ustedes deben imaginarte que estoy hablando, no le da ninguna importancia. ¿Ya? No le da ninguna importancia, no le da ningún valor, a pesar de que se encuentra al fondo de la fosa Las Marianas y lo sacaron desde ahí, que está a 11.000 metros de profundidad. Pero a Abril no le da ningún valor. Me dice, no, yo no te pago ni un peso por esa roca que me estás vendiendo. Oye, pero es que la sacaron de 11.000 metros de profundidad, la fosa Las Marianas, y tuvieron que pelear contra un tiburón gigante de 20 metros. No me interesa, no le doy ningún valor. Porque también ustedes me dijeron, o yo les dije y ustedes me dijeron, me lo corroboraron, que la subjetividad era un factor importante para regular por qué las cosas valen lo que valen. Bueno, te a modo de introducción ahora con las escuelas económicas, porque yo, modos de producción. Y ahora vamos con las escuelas económicas, que podrían ser dos clases, ¿ah? Podrían ser dos clases diferentes, pero por tiempo, quería que se llevaran por lo menos esto en sus cabecitas. Ya, y aquí, esta escuela económica, pero ¿cuánto ha hablado el profe de esto? Este es el liberal clásico, ya, este es el liberal clásico. A lo mejor aquí está Marcelo, no sé, ya, a lo mejor aquí está Marcelo, el liberal clásico. Esto habría que ir allá al siglo XVIII, ni siquiera al XIX. Y esto ya se lo he contado, ¿cierto? Este caballero, Adam Smith, escribió La riqueza de las naciones en 1776, mismo año de la Revolución de las Tres Colonias. Este caballero primero fue un filósofo moral, ¿ya? Y luego se convirtió en un filósofo de la economía. ¿Y qué proponía Adam Smith? Mira, cuando hay una monarquía, peor aún, una monarquía absoluta, el Estado lo controla todo. ¿Ya? Y cobra un impuesto altísimo y no permite el progreso y la prosperidad de las personas porque se lleva casi toda mi producción en impuestos. ¿Ya? Por lo tanto, no es lo más adecuado para este tiempo en que está surgiendo un capitalismo industrial a través de la revolución industrial. ¿Ya? Por lo tanto, el Estado solamente tiene que observar, tiene que ser un Estado pequeño, austero, eficiente, y solamente observar, crear la ley, hacerla cumplir, ¿cierto? Y no intervenir de ninguna manera. No, el Estado regular precios, no. Pero ¿cómo? Si lo tiene que regular la oferta y la demanda, ¿cierto? A través de la mano invisible que ustedes ven ahí. Soy la mano invisible del mercado, ¿ya? Y dice, bueno, tampoco tan invisible, porque nos golpea, ¿cierto? Nos pegan unos chirlitos en la cabeza, ¡auch! ¡Ay! ¿Ya? Dejar de hacer, no es bueno poner obstáculos en su camino. ¿Y por qué solo nos aplasta a los de abajo? Claro, porque la teoría también señala, que ustedes lo han escuchado, que esta escuela, y el capitalismo en general, produce desigualdad. O sea, a la escuela que se opone a esta, dice, no, el problema está en la desigualdad, no en la pobreza, ¿cierto? Porque el capitalismo nos permite a todos despegar, pero algunos se quedan atrás y otros despegan. Algunos se enriquecen, ya se hacen millonarios y otros se quedan atrás. No alcanza para todos, ya no despegan todos, ¿m? Como si fuera una carrera, ¿cierto? Como si fuera una carrera, ¿ya? Pero aquí hay algo que me gustaría revisar con ustedes. Dice, el valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo que se utiliza en producirlo. Por la cantidad de trabajo que se utiliza en producirlo. ¿Ya? O sea, la cantidad de trabajo que se ocupa en producir esta taza le da la cantidad de pesos que vale la taza. ¿Están de acuerdo, no? Podrían estar de acuerdo, ¿eh? Como podrían no estar de acuerdo. ¿Cuánto vale ese avión? Láncense con todo. ¿Cuánto vale ese avión? Adrián dice tal vez, ¿cuánto vale ese avión? Ya lo están googleando ahí. Va. Avión, Avianca, Boeing 787, modelo 10. Ya, listo. Vamos entonces. 350 millones de dólares. 350 millones de dólares. ¿Cuánta cantidad de trabajo hay en ese avión? Ya, por tiempo, lamentablemente tenéis que decirlo yo, pero si quieren me ayudan. ¿Cuánto tiempo de trabajo hay en ese avión? ¿Cuántas horas de trabajo? Yo les voy a decir, millones.
Millones. El que puso la tuerca, el que puso el remache, el que puso el motor, el ingeniero que lo diseñó, el ingeniero que diseñó la inclinación de la ala, los abogados que hicieron firmar los contratos y que prepararon durante años los contratos de todos los trabajadores, de millones de trabajadores, desde el que le puso combustible al avión, hasta que hizo la manguera, hasta que trasladó los repuestos en camión, el que le vendió el neumático al camión que transportó los repuestos para el avión, el que preparó el café y cortó el café y cosechó el café y cuidó el café para servirle el café a la gente que estaba a bordo del avión, el que elaboró, diseñó y preparó las tazas, las bandejas y el servicio para que la gente comiera. ¿Cuántos millones de horas de trabajo en este avión? Incalculable. Y el avión cuesta 350 millones de dólares. Leonardo da Vinci pintó eso. El salvador del mundo. Algo por ahí se llama esta pintura. ¿Quién sabe cuánto vale? Pintada en el año 1500. Ya. La están buscando ahí en Google. 450 millones de dólares. 450 millones de dólares. Más que el avión. Más que el avión. Y yo le aseguro que hay más cantidad de trabajo en el avión que en esta pintura. Ustedes podrán disfrutar la puesta ahí en su pieza, ahí, espectacular, tengo esta tremenda pintura. Sí, pero es una pintura. Desde aquí nos podemos agarrar para diferentes lados. No me la puedo comer. La puedo disfrutar mirándola, pero no, ni siquiera me cubre de la lluvia. No me la puedo comer. Es escasa, sí, pero subjetivamente. Bueno, pero aquí estamos desde el punto de vista de cuánto trabajo. ¿Cuánto trabajo se ocupó en esa silla? Ahí está. Entonces, si el valor proviene del trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capitalista? Claro, porque Adam Smith dice, el valor proviene del trabajo. Ya, esto a algunos ya les debe estar sonando a que yo estoy equivocado, porque proviene en la teoría del valor trabajo. Hay otro caballero que la propone igual. Sí, porque hay otro que la propone igual, muy similar. ¿Ya? Proviene del trabajo. ¿Quién trabajó en hacer la silla? El trabajador. ¿Ya? Y por lo tanto, las horas de trabajo que ocupó en la silla, más los pernos, los tornillos, la cola frío, el barniz, la madera, es lo que le da el valor a la silla. ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde viene la ganancia el capitalista? Del jefe, del que hizo la silla. Ahí está. ¿Por qué? Porque luego de esto viene la escuela marxista, ¿cierto? En que Karl Marx dice que el trabajo es explotación, ¿ya? Y lo vamos a explicar muy corto a través de este ejemplo. Y esto es lo que quiero que recuerden para el video, ¿ya? Esto es lo que quiero que recuerden para el video. ¿Bien? Ya. Dice, la burguesía, el empresario, se apropia, ¿cierto?, del dinero, ¿cierto?, de ese capital que es realizado, elaborado por el trabajador. Pero si el trabajador es el que trabaja, miren, valga la redundancia, no dijimos aquí que entonces el valor proviene del trabajo. Claro, Marx toma esto y dice, el valor proviene del trabajo. Por lo tanto, ¿por qué el capitalista se adueña del valor producido por el trabajador? Si el trabajador hizo esta silla y esta taza y hizo esa pelota. Por lo tanto, el burgués, el empresario, es un abusivo, ¿cierto?, que se adueña del capital generado por el trabajador. Ahí está la teoría, muy corto, ¿cierto? Vamos. Este trabajador trabaja 8 horas. 8 horas, ¿ya? 8 horas. Y tiene un salario de 100 pesos al día. Pero resulta que en 4 horas de trabajo, él produce 4 pelotas. En 4 horas produce 4 pelotas. Si en 4 horas produce 4 pelotas, en 4 horas ya produjo su salario del día, 100 pesos, está listo. Marx dice, ¿por qué no se va para la casa si ya está listo con sus 100 pesos? Se los lleva para la casa feliz, trabajó las 4 horas y ya obtuvo su salario. Dice, es que el empresario burgués capitalista lo hace trabajar 4 horas más, porque tiene que trabajar 8 horas. Y ese trabajo de 4 horas más que produce otros 100 pesos, se lo queda el capitalista. ¿Por qué no trabaja 8 horas y se lleva 200 pesos para la casa? Ahí está. ¿Cómo le va a llamar a este cuadrado en verde, Marx? La plusvalía, que es apropiada por el empresario. Resucitó Matías. Hola. Que es apropiada por el empresario. Pero Marx dice, no, eso también pertenece al trabajador, porque no dijimos que el valor proviene del trabajo, por lo tanto, todo se lo tiene que llevar el trabajador, dice Marx.
La ganancia del capitalista es la plusvalía generada por ese tiempo extra para Marx de trabajo. ¿Cuál es la solución para que todo se lo lleve al trabajo? La revolución. Ahí está. Ahí está la explicación. La revolución. La revolución del proletariado, proletariado, dueño solo de su prole, dueño de su esposa y sus hijos y no tiene ninguna otra cosa que ofrecer más que su fuerza de trabajo. Ese es el proletario, ese es el proletariado, ¿ya? No tiene nada más que ofrecer. Por lo tanto, la solución es hacer la revolución de los oprimidos contra los opresores. Y por eso es que el socialismo propone que todos los medios de producción no tienen que estar en manos de ese opresor burgués capitalista, sino que en manos del Estado, porque el Estado va a hacer trabajar a los trabajadores y le va a dar a cada uno en base a sus necesidades. ¡Oh! Ya venís. Perfecto. ¿Esto lo habían escuchado alguna vez? ¿Explicado de esta forma? A pesar de la premura del tiempo, ¿se entiende? Muchas gracias, Denise. Chao, igual cuídese. ¿Entienden aunque sea un poco? Porque pido disculpas por el tiempo, pero quería hacer esto. ¿Ya? Esto corresponde al currículum y ya nos vamos y tenían que llevárselo para el próximo año. Bien, aquí vamos bien con esto, vamos entendiendo esto que propone Marx, ¿ya? ¿Y qué es lo que no propone? O sea, que no se lo lleve todo el empresario, ¿ya? Que todo el tiempo de trabajo, lo que produce el trabajador en su tiempo de trabajo, se lo lleve el trabajador, ¿bien? No el empresario. Por lo tanto, todos los medios de producción, esa fábrica tiene que pasar a manos del Estado. ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? No parece. Ya, volvemos a echar la diapositiva 1. No alcanzamos, ¿ya? No alcanzamos. Oye, se quedaron todos dormidos. ¿Qué pasó? ¿Me quedé yo pegado? ¿O son ustedes los que se quedaron pensando? Gisela, ¿puede hacer un punto? ¿Usted que siempre participa? Ah, ya, listo. Ya, listo. Ya. Es que ahí salió todo de una vez. Listo. Bien, dejamos atrás a Marx, ¿ya? Y esto, aunque parece, no lo es. Esto sigue siendo capitalismo. Vamos a recordar, ¿cierto?, la escuela keynesiana con el mayor evento que la representa, ¿cierto? En 1929 cae la bolsa de Wall Street. El Estado, entonces, es el llamado a traer la solución. Vamos a seguir siendo capitalistas, ¿cierto? Pero el Estado se va a hacer cargo de todo, de todas estas áreas claves que eternamente ha nombrado el profesor. Se va a volver un Estado empresario, ¿cierto? Va a dar trabajo. Este es el tiempo del keynesianismo, ¿cierto? Todos trabajando, todos con una pala, haciendo un hoyo a través de obras públicas. Les vamos a pagar un sueldo muy pequeño, pero vamos a dar una señal a la gran empresa para que comience a producir nuevamente. Y de esa forma, entonces, vamos a solucionar este grave problema de la crisis económica del capitalismo de 1929. Y ahí está claramente explicado. Es el Estado el que se debe hacer cargo en la escuela keynesiana. ¿Por qué? Porque John Maynard Keynes, ¿cierto?, que fue el asesor del presidente de Estados Unidos de la época, que inició esta escuela económica, este gran cambio de paradigma. Pero ojo, siguen siendo capitalistas, no dejan de ser capitalistas. ¿Bien? Ya. Esto da inicio a algo muy importante que también se va reflejado en Chile y que se va a llamar estado de bienestar. ¿Ya? Y que se va a acabar en 1973 con la dictadura. El Estado se hace cargo de todas las áreas claves. ¿Ya? Perfecto. ¡Pah! Y la escuela austriaca, ¿ya? Infaltable, ¿cierto? La escuela austriaca que surge en el siglo XIX, ¿ya? Y que trae a un nuevo paradigma en cuanto al valor de las cosas principalmente, ¿ya? En los tratados de la escuela austriaca no hay fórmulas, ¿ya? Porque dice que es una relación humana entre el producto y la persona que la quiere comprar. Y ahí tenemos un ejemplo claro, ¿cierto? El valor de las cosas es subjetivo, inevitablemente subjetivo, porque son ustedes los que le ponen el precio a las cosas. Y ya lo decíamos, ¿cierto? El oro. ¿Por qué es más caro el oro que el pan? ¿Cierto? Si yo puedo vivir perfectamente sin oro, no me lo puedo comer. Ah, es que es más escaso. Sí, pero no me interesa, dice Salma. Me interesa el pan, ¿cierto? ¿Por qué es más caro el diamante que el agua? Si sin agua la vida es imposible, ¿cierto? Es imposible, es el vital elemento. Por lo tanto, la escuela austriaca. Matías, comercio justo. Sí, pero comercio justo, Matías, sería todo lo contrario de la escuela austriaca. ¿Ya? Sería todo lo contrario de la escuela austriaca, porque la escuela austriaca propone que la valoración es subjetiva. Es decir, yo no quiero comprar ese pan con semilla a 3.000 pesos porque
no satisface mis necesidades. Me gusta más un kilo de ayuya de la señora Juanita o el pan amasado. Libre de elegir. En cambio, el comercio justo nos llama a valorar ese conocimiento que esa persona tiene. O quizás ese conocimiento ancestral por medio del chaleco o la manta mapuche. ¿Ya? Aquí la escuela austríaca nos deja en total libertad. Matías, usted elige si compra un kilo de diamante o un litro de agua. Ah, pero es que estoy en el desierto. Bueno, su valoración subjetiva, le aseguro que lo va a llevar corriendo a comprar agua y no diamantes a un peso. Claro, exactamente. El comercio justo. ¿Ya? Oye, pero yo me voy a comprar este auto, yo lo voy a reparar. Y luego en 2 años lo he reparado y lo tengo así, más o menos, ahí en el garage. Y pasa un amigo y le dice, llevo 2 años haciendo este auto. ¿Cuánto me da por el auto? No, nada. Pero ¿cómo si he trabajado 2, 4 años en el auto? Cómpremelo. No, pues para mí no vale nada tu auto. ¿Cómo me lo vas a vender? Oye, pero es que he trabajado un montón. Bueno, ¿no dijimos anteriormente que la cantidad de trabajo determinaba el precio de las cosas? Bueno, la escuela austriaca con Menger, Hayek y luego von Mises, que recomiendo que lo lean, ¿ya? Dice que no, que el valor es subjetivo. Por lo tanto, tu auto es una chatarra para mí. Sí, exactamente, Ariel. ¿Los conocen? ¿Los conocen? Que no los van a conocer. Ya, los conoces, ¿cierto? Ahí las que son del Army, ya. Claro, súper Matías, súper, exactamente. Ya, claro, ahí aparece el emprendedor, del cual Sofía, mis hombres, el emprendedor Matías, desde que encontró un nicho porque valoró la baba de caracol. ¿Y por qué no se me ocurrió a mí? ¿Cierto? Pero ya. Listo, BTS, ¿cierto? Grupo coreano, famosísimo, ¿cierto? Que a mí no me causa nada. Y quizás a alguien ahí no le causa nada, pero quizás Sofía y todos los que hay, las compañeras que dijeron ahí sí, 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 y Laura sí, le dan un gran valor. Y a mí no me gusta, a lo mejor a mí me gustan los boleros de Lucho Barrio. Bueno, yo les puedo decir que el 27 de noviembre de 2021, para que vean que el profe trabaja, hay un concierto en California, Estados Unidos, todos cordialmente invitados en el estadio de Inglewood, ¿ya? Con un aforo para 70.240 personas a las 7:30 de la tarde. ¿Ya? ¿Alguien quiere ir? La invito. La entrada más cara vale 724.937 pesos. La más cara. ¿Ya? Y la más barata, 517.000 pesos. Hay un nicho y hay gente que está disponible, por favor, a pagar más de $500.000 y a pegarse el viaje a Estados Unidos, porque yo les aseguro que chilenos van para asistir a este magno evento. Ahí está, porque la valoración es subjetiva. Y esto es que yo me conformo con ir a ver al doble de Lucho Barrio a la Plaza de Caldera hoy día en la noche. Ya está. Y Gisela dice que si tuviera la plata iría y gastaría la friolera de no sé cuántos millones de pesos solamente en viajar. ¿Ya? Yo sí lo haría. Vámonos corto, vámonos a 2017, el verano. ¿Qué causó la revolución musical del mundo en el verano del 2017? ¿Alguien me puede decir? Y yo todos estábamos rayados con eso y todos lo escuchábamos. 3, 2, 1. Ya, para que vean que la valoración es subjetiva y cómo nos puede hacer cambiar. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Ahí está, ¿cierto? Ahí está, ahí está. No sé, 8.000 millones de visitas en YouTube. Se ganaron la plata que no tenían nunca. Y resulta, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico y resulta que aumentaron en un 45% los vuelos a Puerto Rico como destino de vacaciones. Destino que en otro momento no hubiese cambiado nada, pero esa canción lo cambió todo porque habían personas dispuestas a volar a Puerto Rico solamente para conocer el barrio donde se grabó el video. Ya está, porque la valoración es subjetiva. Y volaban en verano, y quizás también volaban en invierno. ¿Cuánto vale un pasaje en verano? ¿Cuánto vale un pasaje en invierno? ¿Lleva más combustible el avión en invierno que es más caro? ¿Lleva menos combustible? ¿Lleva más combustible en verano el avión y por eso es más caro el pasaje? No. Llevan la misma cantidad de combustible, llevan la misma cantidad de repuestos, la misma tripulación. ¿Y por qué es más caro? ¿Cambian los costos de vuelo entre el verano y el invierno? ¿Por qué cambian? Porque el valor es subjetivo. Y ahora mucha más gente, brillante Gisela, tiene más ganas de volar en verano. Brillante, eso es.
porque el valor subjetivo de ir de vacaciones en verano cambia, ¿cierto? Y aquí vamos cerrando. ¿Qué planta es esa? ¿Alguien sabe? Tabaco, ¿ya? El tabaco hay que sembrarlo, fertilizarlo, cosecharlo, cuidarlo, cuidarlo, cosecharlo, secarlo, molerlo y meterlo dentro de estos tubitos de papel, ¿sí? Coincidimos todos, ¿cierto? Y eso tiene un valor, un alto costo, ¿ya? Ya está. ¿Y qué pasa si la sociedad deja de fumar? ¿Por qué? Porque dejó de fumar. Ya está, dejó de fumar, ¿cierto? De un día a otro dejaron de fumar. ¿Qué pasa con la fábrica de cigarros? Se acabó. Se acabó, porque las personas le dan un valor subjetivo entonces al cigarro. Y si ya no le dan un valor subjetivo, un gran valor, se cerró, se acabó. Yo me puedo instalar con una viña, con espectaculares vinos, ¿ya? Pero resulta, ¿qué pasa si no calculé que estaba inserto en una sociedad de abstemios, donde nadie tomaba alcohol? ¿Quién me lo va a comprar? Oye, pero es que es el mejor vino del mundo. Sí, yo no le doy ningún valor. No le doy ningún valor. Y ya está. ¿Vamos a dejar esta tarea? No, mentira, si no vamos a dejar ninguna tarea. Ya, esto, si hubiésemos estado en clase normal, hubiésemos dejado esa tarea. Con eso hay un 1. Arriba dice, si el socialismo fuera tan bueno como dicen, Berlín no hubiera hecho un muro. La gente no escaparía de Cuba en balsa. Y tú no estarías marcado como ganado haciendo cola. Abajo dice, no queremos, la contraparte, ¿cierto? Para ser justo. No queremos un sistema en el que la garantía de no morir de hambre sea la de morir de aburrimiento. El capitalismo es muerte. Ya está. Traté. Créanme que traté. Espero que algo haya quedado. ¿Ya? Esta clase yo creo que ni siquiera la voy a subir para que no se confundan los compañeros que tienen que hacer prueba especial. ¿Ya? No la voy a subir. Pero recuerden, por favor, la parte de Marx. ¿Ya? Recuerden, por favor, la parte de Marx para el video. Les voy a recordar lo siguiente. Marcelo, al final de su libro, ya, listo, lo voy a subir. A petición de María, lo voy a subir, de verdad. Voy a subir la clase y el PPT, no hay problema. Dice Marx, Marx junto con su gran amigo Friedrich Engels escriben un libro que se llama El Manifiesto Comunista, ¿cierto? Con todas las bases políticas de ese partido político hasta el día de hoy. Y en una parte dice, proletarios del mundo, unidos, ¿ya? Porque ustedes son solamente dueños de su esposa, de su mujer, de su hijo y de nadie más, por lo tanto la revolución hay que hacerla contra el burgués que nos oprime, ¿cierto? El empresario. Eso que no se les olvide para el video, porque va a ser nota de discusión. Abril, va a ser tema de discusión para el video. Con este curso espero que resulte. ¿Ya? Perfecto. Ya. Voy a dejar de presentar. Voy a dejar de grabar porque me pidieron algo relacionado con las notas.